A ver, pensemos un momento en la velocidad del pensamiento. Generalmente lo imaginamos como un destello, algo instantáneo. Pero ¿saben qué? La realidad es mucho, pero mucho más fascinante. Resulta que el cerebro no tiene una, sino dos velocidades de comunicación. Una para la acción inmediata y otra, mucho más sutil, para modularlo todo, desde nuestro estado de ánimo hasta la forma en que creamos un recuerdo. Y aquí viene la pregunta que, la verdad, lo cambia todo. ¿Son las neuronas simples interruptores de encendido y apagado? La respuesta corta es un rotundo no. ¿Y la respuesta larga? Bueno, esa nos va a llevar a un viaje increíble por la bioquímica de la mente. Ok, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, nos vamos por la vía rápida, la superautopista de la información. Luego, tomaremos la ruta panorámica, que es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Nos meteremos a la sala de control para ver la maquinaria interna en acción y después veremos cómo todo esto puede cambiar la opinión de una neurona y finalmente cómo se transforma en un recuerdo. ¿Listos? Empecemos. Bueno, arranquemos con el sistema que quizá ya conocemos, ¿no? La comunicación neuronal en su forma más directa, la más veloz. Pensemos en reflejos, en acciones casi instantáneas. El jugador estrella de este equipo son los receptores ionotrópicos. La mejor forma de imaginarlos es como una unidad todo en uno. O sea, el lugar que recibe el mensaje químico y la puerta que se abre son literalmente la misma pieza. No hay intermediarios. Es un diseño, de una eficiencia brutal. Y la analogía perfecta es, sin duda, un interruptor de luz. Le das al interruptor y la luz se enciende. Así de simple, al instante. No hay que esperar, no hay nada en el medio. La acción es directa, es rápida y es binaria. O está prendido o está apagado. Entonces, si resumimos las características de esta vía rápida, son súper claras. Hablamos de una velocidad de milisegundos, una duración muy, muy breve, y su función es básicamente la de un interruptor. Su papel es mediar acciones directas, como, no sé, quitar la mano del fuego. Pero, ¿y esa otra columna? ¿Qué pasa ahí? Bueno, por ahora la vamos a dejar en blanco. Ahora sí, pasemos a la segunda velocidad del cerebro. La ruta más lenta, sí, pero infinitamente más sofisticada. Y aquí, ojo, ya no se trata solo de pasar una señal de un lado a otro, no. Aquí se trata de cambiar la forma en que se van a procesar las señales que vengan después. Aquí, el actor principal es el receptor metabotrópico. Y la diferencia es fundamental. El receptor y la puerta de entrada son moléculas separadas. ¿Y qué significa eso? Pues que el receptor no abre la puerta directamente. En lugar de eso, lo que hace es poner en marcha una cadena de eventos bioquímicos fascinantes dentro de la misma neurona. Si antes teníamos un interruptor, ahora piensen en un sistema de hogar inteligente, un smart home. Ya no es solo prender o apagar. Ahora se puede bajar la intensidad de la luz, cambiarle el color, programarla para más tarde. En resumen, se modula la respuesta. Se le da un nivel de control y de sofisticación muchísimo mayor. Perfecto. Volvamos a nuestra tabla comparativa. Miren esto. La acción indirecta es lenta. Hablamos de segundos o hasta minutos. Sus efectos son duraderos. Y su función, claro, ya no es la de un interruptor, sino la de un modulador súper sofisticado. Este sistema es el que se encarga de ajustar estados como la atención, el ánimo y, lo más importante, el aprendizaje. La diferencia es abismal. Ok, hemos mencionado una cascada bioquímica varias veces. Llegó el momento. Vamos a meternos en la sala de control para ver cómo funciona esa maquinaria tan increíble, paso a pasito. Y para que se den una idea de la importancia de esto, miren este número. Es asombroso. El genoma humano tiene cerca de 800 genes, 800, solo para un tipo de estos receptores metabotrópicos. Esto nos da una pista de lo fundamental que es este sistema para que el cerebro funcione como funciona. La lógica detrás de todo esto es de una elegancia increíble y se da en 3 pasos principales. Primero, llega el neurotransmisor, que es como el primer mensajero, y se une al receptor. Segundo,
Este receptor activado va y despierta a un intermediario clave dentro de la célula, la famosa proteína G. Y tercero, esa proteína G va y activa una enzima, que es la que va a hacer el trabajo pesado. Y es justo aquí donde ocurre la magia. Esa enzima empieza a producir lo que conocemos como segundos mensajeros. Imaginen que son moléculas chiquitas que se esparcen por toda la célula como si fueran una onda, pero lo más importante es que amplifican la señal. O sea, una sola molécula de neurotransmisor puede terminar causando la producción de miles de moléculas de segundo mensajero. El impacto de la señal original se expande de una manera exponencial. A ver, para que quede más claro, tomemos un ejemplo clásico, la vía del AMPC. Todo empieza cuando una enzima produce este segundo mensajero. El AMPC, a su vez, despierta a otro jugador, la enzima PKA. La PKA es como un técnico con una herramienta muy específica. Va por toda la célula y le va poniendo unas etiquetas químicas a otras proteínas. ¿Y qué pasa cuando una proteína es etiquetada? Pues que cambia su función. Es una reacción en cadena, súper precisa y muy, muy poderosa. Ok, ya vimos el mecanismo, la maquinaria, pero ahora viene lo más importante. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? ¿Cómo afecta esta cascada, en la práctica, al comportamiento de una neurona? Aquí vemos una diferencia que es crucial. Una señal normal, la rápida, lo que hace es abrir canales para que la neurona dispare. Pero una señal moduladora puede hacer algo mucho más sutil, mucho más elegante. Puede cerrar canales que ya estaban abiertos. Su objetivo no es provocar un disparo inmediato, sino cambiar las reglas del juego. Busca modificar qué tan fácil o difícil va a ser para esa neurona disparar en el futuro. Miren, en condiciones normales, una neurona tiene un comportamiento que se llama acomodación. Esto quiere decir que si le llega un estímulo muy largo, dispara 1 o 2 veces y después como que se calma, se adapta. Es un mecanismo de defensa para no sobrecargarse. Y aquí, en esta comparación, vemos el poder de la modulación en todo su esplendor. A la izquierda, la neurona normal, que se acomoda y se calla. Pero a la derecha, ¿qué pasó? Un modulador llegó y cerró esos canales de potasio que la calmaban. Y ahora, con exactamente la misma señal de antes, la neurona responde con una ráfaga de disparo sostenida. Es increíble. La neurona se ha vuelto mucho más sensible, más reactiva. Su opinión sobre ese estímulo cambió por completo. Ya vimos el viaje de milisegundos a minutos. Ahora vamos a dar el último salto, el más impresionante de todos, para ver cómo estos mecanismos pueden crear cambios que duran días, semanas o incluso toda una vida. Esta cascada del segundo mensajero tiene, digamos, 2 posibles destinos. A corto plazo, como ya vimos, modifica proteínas que ya están ahí, en la célula, como los canales iónicos. Pero, y aquí viene lo bueno, si la señal es lo suficientemente fuerte o se repite mucho, la misma enzima PKA puede hacer algo extraordinario. Puede viajar hasta el mismísimo núcleo de la célula, al centro de comando genético, y cambiar qué genes se están usando y cuáles no. Este es el camino hacia el cambio permanente. La PKA activa una especie de interruptor genético llamado CREB. CREB, a su vez, pone en marcha la maquinaria para crear nuevos genes, lo que resulta en la construcción de proteínas totalmente nuevas. Y estas nuevas proteínas pueden, por ejemplo, fortalecer físicamente una sinapsis, haciéndola más eficiente. Esto es la base molecular de la memoria a largo plazo. Y esta frase de los textos de referencia, la verdad, lo resume todo a la perfección. Esto no es una idea secundaria, no, es un pilar de la neurociencia moderna. El aprendizaje, la memoria, no son cosas etéreas, son cambios físicos, bioquímicos en nuestras neuronas y todo impulsado por esta ruta de modulación que acabamos de explorar. Y esto nos deja con una idea que es simplemente asombrosa. La próxima vez que se aprenda algo nuevo o se viva una experiencia de esas que no se olvidan, vale la pena pensar en esta cascada. ¿Cómo es que esas moléculas, en ese preciso momento, podrían estar viajando al núcleo de las neuronas para literalmente grabar esa experiencia en el tejido mismo del cerebro? Es la biología convirtiéndose en biografía.